Bueno, buenas noches. Nuevamente aquí con ustedes. Soy la ponencia oficial de hoy y vamos a hablar sobre el derecho al olvido. No les voy a quitar mucho tiempo porque sí tenía previsto que muchos de los compañeros iban a hablar de los temas principales que vamos a ver hoy. Sin embargo, voy a acelerar la presentación porque me parece que la parte más importante para ustedes y para nosotros es lo que tiene que ver con la discusión sobre este tema. Pero igual, de la misma forma, vamos a hablar sobre diferentes temas. Bueno, ¿qué es el derecho al olvido? Realmente es un derecho que debería ser relevante. Y aquí vuelvo con el mismo tema que tiene que ver con la educación, sobre esa cultura digital y de lo joven que inician las personas a publicar datos personales en Internet y hasta qué punto deben seguir afectándoles de por vida. Y esta parte lo hace complejo porque cada vez surgen nuevas tecnologías que imposibilitan el ejercicio del derecho al olvido y podemos hablar tecnologías de blockchain. Cuando uno habla de derecho al olvido y quiere responsabilizar a una persona dueña de un sitio web o quiere responsabilizar a Google como buscador, definitivamente tiene en mente que existe una persona que esté en control de esa base de datos. Pero ¿qué pasa con un blockchain público donde existen diferentes personas, bases de datos, que todas tienen los mismos datos y más bien está pensada para que sea difícil de remover el contenido que se encuentra en este tipo de plataformas? Entonces, qué interesante, porque cuando hablemos de derecho al olvido, cuando hablemos de leyes locales de protección de datos personales, si bien es cierto, existen, vamos a ver, los diferentes responsables que tienen sus bases de datos descentralizadas, pueden estas personas aducir que no van a cumplir la ley local. Y eso es una gran pregunta. Entonces, deberíamos en una regulación futura pensar en que se alojen datos personales en este tipo de tecnologías, tomando en cuenta que sí imposibilitan, salvo que se piense, salvo que se prevé en el código que se pueda cumplir con una orden judicial, pero al mismo tiempo eso va en contra de lo que tendría que ver con la descentralización de ese tipo de tecnologías. Entonces es un reto interesante. En Costa Rica, como lo decía doña Wendy, tiene que ver en el principio de calidad de la información que contiene nuestra ley con respecto a la actualidad, veracidad, exactitud, adecuación al fin, principalmente lo que tiene que ver con la actualidad. Aquí me parece interesante que nos dice que serán conservados los datos personales que puedan afectar de cualquier modo a su titular una vez transcurridos los 10 años, o sea que no se deberían conservados. Entonces, en el reglamento vemos que nos dice que, en la ley nos dice que decurrieron los hechos, pero aquí dice desde la fecha de terminación del objeto de tratamiento del dato. Claramente, eso nos da una diferencia significativa, pero ahí nuevamente vemos cómo la ley dice una cosa, el reglamento dice otra, y tenemos un adefesio jurídico, pero tenemos que bailar con él, y lastimosamente es parte de lo que tenemos, con lo que tenemos que lidiar, y el por qué tenemos que generar mayor discusión sobre estos temas para generar cambios, porque no nos podemos sentir cómodos con la legislación que tenemos, tomando en cuenta que también fue pensada para nuestra realidad local, y nuestra realidad local tiene que ver con empresas que venden datos personales y bueno, por ahí eran los fines principales. Sin embargo, parece que los mismos son limitados si ocupamos una nueva legislación que vea un poquito más allá con respecto a estos temas. Bueno, como hablaba del 2014, y lo han expuesto los diferentes compañeros, ahora vemos que el Reglamento General de Protección de Datos Personales Europeo ya regula el derecho al olvido y interesantemente eso nos hace a nosotros en una economía totalmente, vamos a ver, internacional, vinculada, que no podemos decir que tenemos empresas que no tratan datos personales de europeos, que no tengamos que cumplir con esta nueva legislación. Igual, siendo este otro tema, a mí me genera la duda, y eso lo decía Gabriel, que si debemos delegar la justicia en buscadores como Google, ¿a usted qué les parece? Que entes privados tengan que tomar decisiones sobre derechos fundamentales, donde existe definitivamente una ponderación entre derechos fundamentales como el acceso a la información, la libertad de expresión,
Y sí, la autodeterminación informativa, que es el derecho que tenemos cada uno de nosotros sobre cómo deben controlarse nuestros datos personales, si es Google o cualquier empresa privada la apropiada para tomar esta clase de decisiones. Mi posición es que definitivamente no, aun cuando creo que sí, en Costa Rica debe, digamos, que ejercerse de forma efectiva el derecho al olvido, pero también porque tenemos un contexto diferente donde no vamos a perseguir a la prensa para callarla, para ejercer un derecho. Sin embargo, tenemos que dejar claro, digamos, todos estos temas, porque en el momento, como le dijo doña Wendy, que venga una resolución, bueno, ¿dónde están los datos personales? ¿Se va a cumplir la resolución, sí o no? Tanto Facebook como Google han mantenido que sí, que respetan las leyes locales, pero cuando venga una resolución, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta? Y esto es importante porque, si bien es cierto, ellos tienen, digamos, sus datos, digamos, sus servidores, donde se tratan esos datos personales en el extranjero, sus acciones tienen efecto global. Entonces, qué interesante, porque hoy sí tenemos un representante de Google que nos puede dar estas respuestas por resoluciones que vienen en el futuro, lo que vuelve este foro bastante importante, con lo que nos detallaba doña Wendy y lo que nos podría decir don Gabriel. Y aquí es donde viene el tema. Generalmente los temas más controvertidos con el derecho al olvido definitivamente tienen que ver con el interés público. ¿Hasta qué punto alguien vinculado con el cementazo puede decir, es que tengo derecho al olvido, tengo derecho a que no se me afecte dentro de 10 años? O que pueda decir, no, es que hay unos datos que no son ciertos, entonces yo quiero que se remuevan los datos. ¿Hasta qué punto? Entonces vamos a decir que Google va a tomar esas decisiones. ¿Ustedes qué piensan? Definitivamente no. Definitivamente no. No puede ser Google el que determine qué es de interés público y cuándo se van a remover datos personales de un sitio web. Y aquí es importante porque en Costa Rica los datos personales de acceso irrestricto nos dice la ley que deben ser determinados por ley, pero no tenemos ninguna ley que diga cuáles son los datos de acceso irrestricto. Pero por otro lado tenemos datos que en la práctica terminan siendo datos personales de acceso irrestricto cuando publicamos en redes sociales de forma pública y finalmente son datos que los están agarrando las diferentes empresas sin ningún tipo de consentimiento. Entonces vean qué interesante, porque sí, eso es una actividad que se está realizando en la actualidad. Sus datos personales, a los cuales no les ponen ustedes ningún tipo de privacidad, son indexados, o sea, son rastreados por Google o son rastreados por cualquier empresa y ahí están, van a aparecer en un buscador o van a aparecer en una página web. ¿Y hasta qué punto nosotros nos preocupamos por eso? Pero estos datos de acceso deberían ser datos personales de acceso irrestricto. Y si son datos personales de acceso irrestricto, como lo dice nuestra ley, perdemos el derecho sobre la autodeterminación informativa, o sea, sobre cómo controlar esos datos. Definitivamente, esta discusión es interesante porque nos lleva a la misma conclusión. La ley debe ser mejorada y eso es importante siempre que estemos hablando de regular tecnología, hasta la ley más moderna, hasta una ley que podríamos decir, por ejemplo, con Francisco Salas, que la ley sobre delitos informáticos, las últimas 2 reformas, bueno, son bastante completas, pero sin duda aún así no nos sentimos conformes con lo que tenemos. De la misma forma, con la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, debe ser mejorada, pero no debe ser mejorada aquí 10 años. Lastimosamente en este país todo va a un paso de tortuga cuando tiene que ver con reformas legislativas, pero en temas tecnológicos debería existir una ley que se debería acelerar la discusión. Yo no digo que se aprueben, pero que se discutan, porque definitivamente la tecnología no nos espera. Tenemos un futuro por delante, no podemos detener la innovación, pero como hemos dicho, definitivamente tampoco todo se puede dejar por la libre. Entonces, este tema es controversial por sí mismo. Aplique el derecho al olvido sobre datos personales que no son veraces por un error periodístico. Qué interesante, porque bueno,
Finalmente son datos erróneos y no es un derecho al olvido, simplemente se podría hacer un derecho de oposición a cómo se están utilizando esos datos personales, pero debería utilizarse para un medio de comunicación. Qué interesante, porque si lo utilizamos de esta forma, podría utilizarse para censurar a la prensa. Entonces no es un tema menor, es un gran tema. Y es interesante porque a veces vienen donde uno personas que están interesadas en lo que tiene que ver con su derecho al olvido. Y en algunos casos la primera recomendación es, bueno, usted está seguro que quiere proceder legalmente, porque tengamos claro algo. Usted va a proceder legalmente, lo van a agarrar los medios y va a pasar lo mismo que pasó con Mario Costeja. Usted se vuelve famoso cuando quería que se mantuviese oculto. Entonces, usted quiere ocultar algo, inicia una acción legal, los medios lo cubren, lo magnifican. ¿Y usted qué hace? No se cumplió su fin. Entonces, muchos lo que hacen es el ejercicio de el SEO, que de alguna forma es como posicionar palabras para, de alguna forma así, influir sobre cuáles son los resultados que aparecen. Y finalmente lo que hace mucha gente es generar contenido de calidad vinculado con su nombre para hacer un balance sobre los contenidos que aparecen sobre ellos. Y vean qué interesante, o sea, ¿es ético esto? ¿Qué pasa si lo hace una persona, una figura pública, para tratar de ocultar noticias que sí son de interés público? Pero ¿qué tal si lo hace una persona que busca hacer un balance por errores periodísticos y que se ve limitado para ejercer una acción legal, no porque no pueda hacerlo, sino porque tampoco quiere que su carrera profesional en algunos casos sea afectada? Entonces es todo un tema. Entonces, en casos de pornovenganza, nuevamente, los datos son capturados, son difundidos sin el consentimiento del titular. Entonces, es un delito informático. Nos vamos a esperar 10 años. No, es que esto finalmente no es un derecho al olvido, es un derecho que puede ejercer la persona, porque en este caso es un dato personal íntimo, pero en este caso en Costa Rica lo veríamos como un documento privado que carece de interés público, que fue difundido sin autorización del titular. Entonces debe ser removido, sí, y por dicha, empresas como Google, empresas como Facebook permiten a las personas protegerse cuando se difunden contenidos que son de este tipo, que les pueden hacer daño. Entonces, en el caso, por ejemplo, digamos, de un profesional afectado por noticias basadas en hechos falsos, no es un dato veraz, pero aquí, de nuevo, en algún momento vamos a tener que tomar una decisión, pero definitivamente nunca puede ser la supresión, porque si tratamos de ejercer estos derechos para callar la prensa, definitivamente vamos por un mal camino. Siempre debe hacerse una ponderación, y definitivamente eso no puede quedar en las manos de Google. Entonces, el derecho al olvido son sobre hechos reales, pero deben olvidarse después de años, no hechos no veraces, como el caso que estoy exponiendo. Entonces, es importante que tomemos en cuenta las diferentes perspectivas para llegar a una regulación moderna. Definitivamente yo difiero cuando se dice que el derecho al olvido no debería existir. Me parece que sí, que los ciudadanos tienen ese derecho, pero tiene un límite en el interés público de lo que queramos remover o desindexar. Sin duda, ese es el tema, desindexación o supresión. Deberíamos entonces, por ejemplo, irnos por el responsable del contenido, que es lo que nos explicaban en la sentencia colombiana. Solicitar primero que el responsable de la plataforma, que puede ser una página web, desindexe este contenido. O sea, que le diga a Google, esta información, por una orden de un juez, usted no la puede indexar. O sea, que no la muestre en buscadores. Pero vean qué interesante, porque ahorita
Y lo que repetimos de forma continua es que todas las páginas web tienen un archivo texto que se llama robot.txt, donde se le dice a los buscadores que deben indexar y que no, o sea, que pueden mostrar y que no pueden mostrar en sus buscadores. Pero vean qué interesante, porque eso es un archivo público. Entonces, imagínense lo que es el ejercicio de ese derecho para que el buscador lo ponga, bueno, para que la página web lo ponga de forma pública y alguien lo suficientemente vago agarre ese archivito y cree un sitio para decir cuáles son los resultados que quieren esconder los medios de comunicación. Entonces se vuelve contraproducente. Entonces la gran pregunta es, bueno, entonces si esto es así, entonces los buscadores deberían darnos una forma diferente de hacer esa desindexación. Pues por supuesto, porque de lo contrario estamos haciendo algo que se va a volver en contra de la persona. Posteriormente, claro, si la persona o esta página, o sea, la empresa, no quiere desindexarlo, no se encuentra en el país y no quiere cumplir, digamos, la orden judicial, entonces, por supuesto que podríamos acudir a un buscador. Y ahí vuelve la pregunta, ¿cumplirán las resoluciones nacionales buscadores o empresas como Google o como Facebook? Esta es la gran pregunta de la noche. Y en caso de delitos informáticos, por supuesto que ocupamos mecanismos más expeditos para borrar la información, porque como les había indicado anteriormente, los pantallazos obtenidos de forma legal, pero difundidos sin la autorización del titular, finalmente le generan un daño a la persona afectada, pero eso es un delito. ¿Y qué pasa si simplemente se difunden, se publican en internet y quedan ahí de por vida? Casos de pornovenganza, casos de pornografía infantil. ¿Qué hacemos con todos esos temas? Definitivamente ahí es donde ocupamos la cooperación con las empresas privadas y por ende vean qué importante que ellos nos acompañen hoy y de alguna forma iniciemos estos diálogos porque esas soluciones están para allá y ocupamos en algún momento, ya sea con la regulación actual o alguna regulación en futuro, encontrar una solución. Entonces ahí dejo el tema para el debate. Muchas gracias.